En realidad, parece ser que la mayoría del pueblo de Judea adoraba a una diosa llamada Ashera y que creía era la esposa del Dios de Israel. Una lectura superficial de la Biblia hebrea hace suponer que todos los primeros israelitas eran monoteístas. Pero hoy en día, muchos arqueólogos y estudiosos de la Biblia creen que el monoteísmo fue una evolución mucho más tardía y tal vez no llegó a imponerse hasta la caída de Jerusalén a principios del siglo VI a.C. Así que los primeros israelitas eran casi todos politeístas. Tal vez adoraban al nuevo Dios, Yahvé, pero junto a él adoraban a Alé, la antigua deidad masculina del panteón cananeo, y sobre todo adoraban a Ashera, la diosa madre, y sé que a muchos les parecerá difícil aceptar, pero Dios tenía una compañera. Pero el rey Josué y sus aliados entre los sacerdotes del templo de Jerusalén decidieron unir a la nación en la creencia de un Dios todopoderoso. Y así, en el año 622 a.C., dijeron que en el templo habían encontrado un libro desconocido hasta entonces, escrito por Moisés, llamado el Deuteronomio. Un día, cuando estaban limpiando el templo, alguien salió corriendo y dijo a los sacerdotes que habían encontrado el libro en el templo. Ahora, por el lenguaje que se cita en este libro, sabemos que se trata del libro del Deuteronomio. Los estudiosos contemporáneos creen que el libro del Deuteronomio se escribió más o menos por esa época y lo dejaron en el templo para que se descubriera y así se originaría la Reforma. El libro del Deuteronomio prohibió el culto de Ashera y otros dioses paganos. Y algo mucho más importante, decía que el propio Yahvé solo podía ser adorado en el templo de Jerusalén. Y así, según la Biblia, Josué envió sus tropas a las cimas de las montañas, donde los israelitas llevaban siglos haciendo sacrificios. Josué destruyó todos los templos de las montañas que los reyes de Israel habían construido para provocar la ira de Yahvé. A todos los sacerdotes de las cimas que estaban en sus templos, los descuartizó sobre los altares. Y en esos mismos altares quemó huesos humanos. Según Jeremías, Dios estaba tan irritado que decidió mandar a los judíos al exilio y volver a empezar. Nabucodonosor, rey de Babilonia, avanzó sobre Jerusalén y robó todos los tesoros del templo de Yahvé y todos los tesoros del palacio. Luego envió a toda la gente de Jerusalén al exilio. Con la conquista de Judea por los babilonios, los escribas llegaron al final de la historia de cómo el pueblo elegido fue enviado al exilio. Pero incluso con esta nueva Biblia en su poder, los judíos parecían destinados a desaparecer, como todas las pequeñas naciones arrancadas de su patria. Porque en un mundo donde los imperios arrasaban cuanto hallaban a su paso, ¿cómo podía un libro de historias salvar a un pueblo de la extinción? Pero en Babilonia ocurrió algo muy notable. Cuando los exiliados judíos leyeron y estudiaron la Biblia, su visión sobre sí mismos se transformó. Serían unas historias muy interesantes, aunque solo fueran historias del pasado. Pero para el pueblo de Israel, esas historias eran su historia.
Cuando aprendías la historia de los israelitas que lograron la libertad en Egipto y vivieron hechos extraordinarios al salir de allí, no la leías como un bonito cuento para contar a los niños. Eran tus propias creencias sobre el poder, la importancia de la liberación al ser libre. No es historia, no es memoria, es vida, forma parte de ti. En el año 538 a.C., los persas conquistaron Babilonia. El rey de Persia liberó a todos los cautivos babilonios. Animó a muchos a volver a su patria, entre ellos a los judíos. Ciro, rey de Persia, dijo: Yahvé, el Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado construirle un templo en Jerusalén, en Judea. Aquel de vosotros que pertenezca sin mezcla al pueblo judío, que Dios vaya con él. Que se marche a Jerusalén de Judea y construya el templo de Yahvé, Dios de Israel. Pero volver a una tierra que sus abuelos habían abandonado hacía décadas era todo un desafío. Y muchos judíos que habían triunfado en la vida se quedaron en Babilonia. Solo los más aventureros y los más profundamente religiosos se fueron a Jerusalén a reconstruir el templo. En cuanto llegaron los exiliados, se empezó a trabajar en el segundo templo. El libro de Ezra describe la emoción que invadía el ambiente. Pronto, incluso la construcción del templo se fue parando por culpa de los conflictos entre los que habían regresado y los extranjeros. La reubicación forzosa de grupos étnicos por parte de asirios y babilonios había causado muchos problemas en todo el Oriente Medio. En Judea, la ley y el orden se habían desintegrado. Los extranjeros convencieron a los persas de que los judíos planeaban rebelarse y consiguieron una orden para suspender la reconstrucción del templo. A la larga, los judíos obtuvieron permiso para seguir con las obras, pero eran demasiado pobres y apáticos para terminar el templo. $80 años después de su llegada, el regreso a la patria de los exiliados parecía un tremendo error. Pero entonces llegó un hombre notable a Jerusalén. Se llamaba Ezra y había sido enviado por el rey de los persas para restaurar el orden en Jerusalén. Artajerjes, rey de reyes, dijo al sacerdote Ezra: Saludos, estas son mis órdenes. Te mandaré a Judea y a Jerusalén. Tienes que nombrar magistrados y escribas que administren justicia para todos los que conozcan la ley de tu Dios, y debes enseñarla a los que no la conozcan. Ezra es un escriba y sacerdote. No se llegaba a escriba solo por nacer escriba. Para llegar a escriba se necesitaba talento, inteligencia, cultura y creatividad. Así que, por fin, vuelve a Jerusalén un hombre con rango y privilegio y poder político. Ezra había llegado de Babilonia, donde los escribas judíos habían escrito la primera edición de la Biblia hebrea. Pero los que habían vuelto eran casi todos analfabetos y no sabían nada del libro, ni de sus historias, ni de sus leyes.
Ezra les preparaba una sorpresa. Ezra no llegó a Jerusalén con las manos vacías. Llegó con un libro. Y es casi seguro que el libro era la Torá, con los 5 primeros libros de la Biblia, en la misma forma que la conocemos hoy. Y dijo a esa gente: esto es lo que somos y así es como debéis vivir. Ezra reunió a toda la gente de Judea en una plaza cercana al templo y les leyó los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Hasta entonces habían tenido partes de la Torá, pero ese día la tuvieron entera. Y durante los 2500 años que han pasado desde entonces, ha sido la fuerza que ha gobernado a los judíos, el ideal más alto. Toda ella, su historia, sus leyes, los principios de la Torá, todos provienen de ese momento de la historia.